escuchamos sobre ti hasta el día de hoy, Cañón Manteca. Territorio desérticos y valles, montañas pedregosas. Solo supimos de ti cuando salimos de la carretera y encrucijamos tu camino off-road al Cañón Manteca. Atrás quedó el pavimento. Atrás quedaron las abducciones de la sociedad y sus zancadillas. Roca amarilla, roca verde flúor, roca morada azulina, libélula. Y sentimos la pureza. ¿Quiénes somos? ¿O eres una esencia líquida que respira el poro de la tierra a la flor? O dime, Cañón Manteca, ¿cómo visualizar esta luna llena, esta magia para toda la vida? Todo se trata de entender la conciencia de la Pachamama. Ahí está el power. Llegamos a la ceremonia del solsticio de verano del chamán Tatacachora. Días de temazcal y danzas tribales nos envuelven como vientre materno que nos da el respiro despejado para sanar la encrucijada de la existencia. Mantos amarillos oscuros y cánticos sagrados nos acompañan para venerar al dios sol. Nuestra van nos llevó a la provincia de Tecate. El calor del verano fue un actor principal. Pero esta película se trata de contemplación y reforzar nuestra amistad y confianza con las plantas y lo botánico. Y a eso venimos. La arenilla y los fierros de los rieles oxidados del desierto resuenan en quejidas por el golpe del viento. En el espacio abierto que esta tarde voy recorriendo no hay nada, no existe nada, solo llevo conmigo la caracola de mi oído izquierdo. Ella me da el aviso de los tiempos desolados, de los tiempos donde guardaremos silencio. La arenilla roja nos dará refugio y calor, y nuestros corazones serán abrigados y alimentados del color rojo fuego, y de su estela beberemos la esencia sanadora que dejaron los pisares de nuestros ancestros.
Culminará todo con un soplo de viento. El primer árbol que encontremos reposará nuestro cuerpo. Plantaremos la semilla y de la tierra renaceremos. Fuego, aire, agua, tierra, transpiración sanadora. Bienvenida, abuelita. Piedra, lava y cierro los ojos. Temazcal de 4 puertas, temazcal de 4 ojos. Las brasas son sagradas, no se filma el fuego. Besa la tierra y pide permiso para entrar. El barro te lo concederá. El sol está más cerca que nunca en el cañón Manteca. La tierra tibia es galopada por danzantes que giran por la historia de la humanidad. El calendario nos recuerda que la luz está muy despierta, la alarma madrugadora de toda iluminación. Las serpientes salen de sus cuevas y las águilas planean en las burbujas de aire caliente. El cuervo siempre está atento a todo este paisaje.
Bueno, hola, aquí encontramos, le pusimos el árbol brujo. Es un árbol cóncavo, que fue quemado, fue podrido, pero nos recuerda al árbol de Yoda de las guerras de las galaxias. Está interesante el árbol. Está brujo. Está brujo, ¿y qué más? Está brujo, está carcomido por la naturaleza y por los años. Se ve su corteza desde lo más profundo. Y está hermoso. Se siente la vibra de los años. Nunca podemos pensar la existencia en términos de fortuna o infortunio, porque la naturaleza no lo hace y la realidad no está programada para ello. Por eso es que la naturaleza tiene resiliencia. Esta es un mecanismo contra todas esas cosas que pasan, más allá de si sean buenas o malas, porque en realidad nunca podremos saber de antemano si algo nos beneficiará o no. Alan Watts. Hacer un video, chicos. ¿Cómo te llamas tú? Luis, Luis, ¿qué nos vas a hacer? un hot dog. Un hot dog. ¿Dónde estamos en este minuto? Estamos aquí en la danza en el Cañón Manteca. Estamos en la danza del Cañón Manteca. ¿Y tú vives acá? Sí, aquí en Tecate. ¿Vives en Tecate? ¿Y cómo Sí. es Tecate? Muy bonito, ¿Sí? un pueblo lindo. ¿Lo quieres con todo? Con todo. Va. Le vamos a quitar. Un verídico hot dog. ¿Ese cintillo que tiene significa algo? Pues es acento pues mexicano, se puede decir. Ya. Oye, eres muy bueno para hacer hot dogs. Sí. Hola, ¿Y por qué tienes la cara toda manchada? porque como mucho fruta. Porque comes mucho hot dog. ¿Y cómo te llamas? Y ¿Cómo? bien, Lian. ¿Y qué edad tienes? ¿Y qué perseguiste a los conejos? ¿Qué jugaste hoy día? Cuéntanos. a Sonic, ¿A qué? a Sonic. Azumi. Un gusto conocerte. Ponme una cara loca, a ver. De lo humano, te va a decir que la conciencia. La conciencia es un espíritu de poder. Y en él vives, el mismo. El otro espíritu. Todo ser que vive tiene una conciencia de hacer y realizar y desbaratar todo.